tengamos una mayor propagación de estos vectores y poder generar con los rayos funiculares la ubicación de la resultante. Fíjense, sigan el procedimiento, miren, si lo tienen que parar al video y lo tienen que reactivar, lo pueden hacer. Estoy haciendo lo mismo con F4 y se me prolonga F4. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos, pero cuando seguimos ya empezamos con el primer rayo que va a pasar, y ahora este es el método propiamente dicho. Por F1, olvidándome del polígono de fuerzas, ahora por F1 original, que no hace falta alargarlo porque ya me alcanza, voy a trazar por ese origen, ¿sí?, una paralela. Fíjense que el rayo 1 pasa por el origen, ¿sí? Pasa por el origen. Entonces, yo voy a trazar por ese origen donde pasó el primer rayo, el rayo paralelo al F2, o sea, a este rayo 2, paralelo sería este, y va a pasar por F1, y va a cortar ¿a qué? A F2, en ese orden, va a cortar a F2, ¿a dónde? En este punto, y lo vamos a generar, es el E1, ¿sí? Ahí cortó entonces el rayo 1 a F1, y por donde cortó a F1 trazo un paralelo al rayo 2 y corta a F2 del dibujo en E1. Si seguimos, trazamos por donde corta el F2 el rayo 2, paralelo al rayo 2, el rayo 3 paralelo, y tiene que cortar a F3, y F3 va a estar en el punto F1 que se genera. Y así va cortando sucesivamente, paralelo, y por F1 que cortó a F3, paralelo al rayo F4, o sea, el rayo 4 que está acá, ¿sí? Paralelo, y lo paso por acá. Seguimos el procedimiento, ¿sí? Y va a cortar ese rayo que pasa por ahí, paralelo al rayo 4, en G1, que sería F4. Y lo corta acá. Y de donde lo corta F4, paralelo al rayo 5, trazamos ese otro rayo correspondiente que pasa por acá donde cortó a F4. Si nosotros seguimos la trayectoria del rayo 1 original que pasamos por F1 y la trayectoria del rayo 5 paralelo que pasa por F4, a donde corta al rayo 1, que sería esta parte de acá, fíjense, se genera el H1. Entonces, la intersección del rayo 1 en el polígono de fuerza original y del rayo 5 me daban la resultante. Entonces, a donde se corta el rayo 1 y la proyección del paralelo del rayo 5 sería el H1, entonces por este punto va a pasar la resultante del sistema, ¿sí?, correctamente ubicada y que tiene la misma inclinación que la resultante que sacamos en el polígono de fuerza. Si seguimos la construcción, se va a generar el extremo de ese vector que va a ser la resultante, y acá tendríamos la resultante, ¿sí? Fíjense qué importante que es esto, porque nosotros de forma aleatoria yo usé este punto de acá. No tiene nada que ver, yo puedo tomar cualquier punto de cualquier lado, fíjense que yo lo voy a mover, y la resultante va a pasar por el mismo lugar, no va a cambiar su dirección, ¿sí? No cambia su dirección, por más que yo mueva el punto de origen para poder hacerlo el funicular. Por lo tanto, en resumen, ¿qué me está dando todo el corte de estos rayos? Justamente por donde va a pasar la resultante de todo el sistema de fuerzas no concurrentes. Con el polígono de fuerzas que hicimos originalmente, sacamos la longitud, o sea, la intensidad que tiene esa fuerza, y la inclinación correspondiente, ¿sí?, que ya la habíamos visto antes.
Y con el funicular, que sería trazando todos estos rayos, y haciendo trazar como el procedimiento lo dice, miren el video varias veces, fíjense qué es lo que estoy diciendo, y van a ver que entre el rayo 1, fíjense que el rayo 1 del funicular y el rayo 5 me generaron la resultante. Por lo tanto, cuando yo genere todas estas paralelas, que son estas negritas de acá, que son paralelas a las rositas que están acá, van a generar entre el rayo 1, que es este, y el rayo 5, que es paralelo a este rayo 5 del funicular, el punto H1. Y por H1, la intersección me da por dónde va a pasar la resultante, que va a ser paralela a la que habíamos encontrado en el polígono de fuerzas, ¿sí? Con esa inclinación correctamente hallada, y su intensidad va a ser la misma que encontramos en el polígono de fuerza, que ustedes después deberán resolver analíticamente y concretar que el resultado correcto es el que está acá, y van a verificar que las dos opciones, tanto analítica como gráficamente, les va a dar el resultado final. Bueno, hasta acá la explicación.